siempre florezca, unidos en amor. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar en el libro de Santiago. Y vamos al capítulo 2, de los versículos 14 al 26. Santiago, capítulo 2, de los versículos 14 al 26. ¿Están conmigo, amados? Dice así la palabra de nuestro amado Rey. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tremenda pregunta. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el término muerto o muerta es inservible. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Juego de palabras allí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora vamos a ver qué es eso. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inservible? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado, gloria a Dios, amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El tema general de este pasaje es la relación entre fe y obras. Y este es un tema muy importante y es un tema muy profundo. Es un tema determinante en la iglesia de Cristo, en la vida de los seguidores, de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero el título que quiero que nos llevemos en mente y en el corazón esta noche es: ¿soy un auténtico cristiano? Porque en esta tensión entre fe y obras es donde nos vamos a dar cuenta si de veras somos auténticos cristianos o no. Aquí nosotros tenemos un dicho. Ahora, yo creo que es un dicho de los viejos, porque yo no sé, yo veo a estos jóvenes paisas hoy, pero no les veo mucho la esencia de este dicho. El dicho es: diciendo y haciendo. Es un dicho muy de aquí. Diciendo y haciendo. Es decir, una cosa sigue a la otra. En este texto, Santiago enseña que una persona tiene autoridad para decir que cree algo solo cuando está dispuesta a vivir lo que dice. Oiga, es interesante que en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo una serie de filósofos eruditos que se dieron a la tarea de desvirtuar la palabra, de desvirtuar la verdad de Dios. Y fue tremendo. Hablaron cosas como, hay uno, Friedrich Schleiermacher, un alemán, hijo del diablo,
así lo llamo yo, que llegó a decir que la Biblia era una colcha de retazos. Y por allá llegó otro, el grupo Nietzsche, Federico Nietzsche, que dijo: Dios ha muerto, el hombre ha llegado a la mayoría de edad. Y por allá apareció otro, Augusto Comte. Es decir, se unieron toda esa serie de personajes para desvirtuar a Dios y a las Sagradas Escrituras. Y hubo un daño enorme que luego que el Evangelio se movió, que la iglesia cristiana se había movido por toda Europa y había impactado casi un 90% con algunos enclaves, digo yo, cananeos, entre ellos estaba España y otros, que no aceptaron la fe cristiana. Luego que esta gente habló en estos términos, sacaron la Biblia de los púlpitos. Sacaron la Biblia de los púlpitos. Hasta que por allá en 1901 llegó un pastor, un teólogo suizo llamado Karl Barth y colocó la Biblia de nuevo en los púlpitos. Y eso fue como una bomba en medio de todo el juego teológico que tenían estos eruditos. Este hombre llamado Friedrich Schleiermacher, hablando con otro de sus compañeros, dijo: va a venir a predicar Whitefield, viene a predicar acerca del Evangelio. Entonces el amigo le dijo: ¿pero tú qué vas a hacer allá si tú no crees? Y este hombre le respondió: yo no creo, pero él sí cree lo que él predica. Un convencido que convence a otro. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos de la verdad, porque si no estamos convencidos va a ser muy difícil. Entonces, aquí estamos hablando de vivir. Es un término clave, pero vivir desde la perspectiva de la fe. El contexto general de la Escritura enseña que las obras no salvan a nadie, pero los salvos hacen buenas obras como resultado de su nueva vida. La fe verdadera se muestra por las obras. Así que el cristiano lleva sobre sus hombros una carga de compromiso y sacrificio en relación con el prójimo que no puede eludir en su peregrinaje cristiano. La enseñanza central de este pasaje es la siguiente: debemos mostrar nuestra fe mediante hechos concretos, aunque esto implique sacrificio personal. Sobre la base de este bosquejo que vamos a estudiar, puede decirse que el texto presenta 3 asuntos que Santiago quería comunicar referentes a la vivencia del Evangelio. Así que vamos a mirar esos 3 asuntos. ¿Están conmigo, amados? Muy bien. El primero de los asuntos los encontramos del versículo 14 al versículo 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ya les decía que el término muerto es inservible, inoperante. Ok. El primero de los asuntos es a los creyentes. ¿A quiénes? A los creyentes no les sirve de nada tener fe si no se evidencia en lo que hace. Otra vez, a los creyentes no les sirve de nada tener fe si no se evidencia en lo que se hace. Observen, aquí está Santiago hablando en unos términos muy íntimos, hablando en términos de hermanos míos. ¿De qué aprovechará? Observen la pregunta. ¿De qué aprovecha decir que tiene fe y no tiene obras? Es decir, si no hay obras, ¿para qué
sirve la fe. Pero la pregunta que sigue es una pregunta de fondo. Y tenemos que pensar mucho en ella y es, ¿podrá la fe salvarle? ¿A qué fe se está refiriendo? Porque nosotros sabemos que la salvación es por fe. Entonces, ¿cuál es la tensión que hay aquí? ¿O es fe o son obras? Si los creyentes, ahora coloca Santiago un ejemplo acerca de qué es esa evidencia a la cual se refiere el tema de tener fe y no tener obras. Y aquí habla en relación con la iglesia, en relación con la comunidad de Dios, en relación con el prójimo, las personas que están al lado. Y Santiago coloca un ejemplo válido y es de alguien que tiene necesidad. Es decir, el tema de la fe no es un tema meramente filosófico o académico. Eso que siente usted cuando ve a alguien en la calle, cuando ve a un enfermo, cuando usted va a la cárcel, eso que siente usted que por allá su corazón se le pone chiquito y usted se entristece, ¿sabe qué es eso? Ese es el don de misericordia que el Señor ha puesto en cada uno, donde ya por haber creído en Cristo nos identificamos con aquel que siente. Cuando lloramos con los que lloran, cuando nos entristecemos con los que están tristes, pero cuando nos alegramos con aquellos que se alegran. Esa es una fe auténtica. De esto está hablando Santiago en este primer asunto. Ahora los invito para que escuchemos a Jesús. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, Él está en un pequeño montículo y allí hay muchos seguidores, están sus discípulos muy cerca de Él y Él les habla de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y la primera parte, el Señor Jesús les habla acerca de las bienaventuranzas, acerca de la identidad que debe tener el seguidor de Jesús, y habla de la bienaventuranza. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. El concepto, y ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo de nuevo, el concepto bienaventurado va mucho más allá de esa traducción parca de ser feliz. Eso va mucho más allá. El término bienaventurado significa que Dios lo tiene en alta estima. Cuando María dijo, por tanto me llamarán bienaventurada las naciones, es porque María entendió que Dios la tenía en alta estima. Identidad. Pero luego que habla de la identidad, ahora a partir del capítulo 5, versículo 3 en adelante, les habla de ser sal y luz. Ahora que son como son, ahora que Dios los tiene en alta estima, ahora que son seguidores de Jesús, así deben vivir. Y es cuando les habla de ser sal y luz. Y les habla de la sal que no se debe volver insípida. Pero aquí, muy interesante, a donde yo quiero llevarlos es, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se coloca debajo de una mesa, sino encima de la mesa, para que alumbre a los que están en la casa. Y también dice, y una luz es como empotrada en una ciudad para que alumbre a todos. Y ahí está hablando, muy interesante, la forma de enseñar de Jesús, que habla de ser sal y luz en el hogar, en la familia, pero también de ser sal y luz en medio de la comunidad donde se encuentra. Pero miren cómo termina Jesús diciendo, para que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Cuáles son las buenas obras de las cuales habla Jesús? Y estas buenas obras son de dos sentidos. Uno, real de lo que estamos hablando, ayudar al necesitado, compartir con el que no tiene, visitar a los enfermos, visitar también a los que están presos, los que están en la cárcel. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en una oportunidad, llegará el final de los tiempos, donde escucharán, venid benditos de mi Padre, porque cuando me vieron con hambre,
me dieron de comer. Cuando me vieron desnudo, me vistieron. Obra de caridad, obra de misericordia, pero hay más. Aquí también, obras tienen que ver con el amor hacia aquellos que no conocen de Jesús. John Stott dice en su comentario que estas obras, que además de ser de misericordia, es el amor, como decía el pastor Carlos Mario ahora, el amor por las almas que se pierden. Jaime Murrell, el finado, él tiene una canción hermosa. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Qué está cantando Jaime Murrell? Ayúdame a ver con tus ojos y a sentir con tu corazón. ¿Qué cosa? La necesidad que tienen las almas que se están perdiendo. Esos ojos y ese corazón que un día se dejaron usar y se acercaron a ti y se acercaron a mí y nos compartieron del Evangelio. Y hoy nosotros podemos gozar de una salvación tan grande porque alguien que tuvo fe, que tuvo un encuentro personal con Cristo, evidenció su fe en obra y vino a nosotros y nos compartió las buenas nuevas. Y hoy estamos aquí glorificando el nombre de Dios, agradecidos por la salvación que Él nos dio. Allá afuera hay gente esperando que lleguen personas como tú y yo para decirles si hay esperanza. A eso se refiere la palabra, que la fe sin obras es inservible. Ahora, el segundo de los asuntos es muy interesante y aparece de los versículos 18 y 19 que dice, la fe en Dios debe ser demostrada por las obras. En el versículo 18 y 19, ahí lo que aparece, ustedes notan que va como repitiendo lo mismo, solo que aquí en este momento se forma la discusión. Es una especie de tensión o de debate ficticio. Santiago dice que una persona podía tener una creencia correcta y sin embargo no ser un verdadero cristiano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Muy interesante. Una persona podía tener una creencia firme. Creo en Jesús. Creo en su obra de la cruz. Él murió en una cruz para darle la salvación a las personas. Él está en lo correcto. Sí, está en lo correcto. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Vamos un momentito y metámonos allá al templo de Jerusalén. Allá se formó una pelotera. Porque el Señor Jesús llega y lo que encuentra en su templo, dice la palabra, una cueva de ladrones. Dios mío, palabras muy fuertes. Oye, los líderes religiosos tenían negocios ahí. Ahí estaban cambiando euros, dólares, bolívares, sinvergüenzas. Eso era lo que tenían ahí. Así que cuando llega Jesús, dice la palabra, el celo de mi casa, y empezó a volcar las mesas y les echó a perder el negocio a toda esa gente. Y vienen a confrontarlo igualados, conchudos. ¿Qué más les decimos? Sinvergüenzas eso. Ayúdenme a decirles más cosas. No me ayudaron, está bien. Bueno, pero resulta que empiezan a discutir, el Señor los pone a cada uno en su sitio. Tenga para que llene, tenga para que llene, tenga para que llene. Se fueron todos, pero había quedado allí un escriba que había escuchado toda la discusión. Y se acerca y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios, etcétera. Entrega total y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y observen la respuesta de este hombre. Sí, Señor, tienes razón. Amar a Dios y al prójimo es más que todos los sacrificios que le podían ofrecer al Señor. Y escuchen a Jesús.
Bien has dicho, no estás lejos del reino de los cielos. Un momentico, ahí quiero llevarlos. No estás lejos, pero tampoco estás en el reino de los cielos. ¿Qué le hace falta? Él sabe, ya tiene la información, él reconoce la información. ¿Sabe qué le falta? Vivirla, ponerla por obra. Aquí es donde la fe sin obras es muerta. El Señor Jesús se lo dijo, no estás lejos del reino de los cielos, pero no estás en él, porque sabemos que era lo que le hacía falta. Estaba pensando, y el Señor Jesús, Santiago, al estar hablando a la Iglesia Universal, porque esta carta se movió por todos los diferentes lugares, Santiago explica aún más. Les dice, y les voy a explicar ese asunto de que pueden tener la concepción correcta, pero no pueden ser cristianos. Si ustedes están diciendo, es que yo creo, un momentico, pero tú estás diciendo que crees, pero ¿dónde están las evidencias? Y aquí usa tremendo ejemplo. Les dice, vean, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. No obedecen a Dios. Así que la idea aquí es que yo creo y están aquí sentados y yo creo. Ojo que ese creer, esa fe, necesita un elemento, pero no, escuchen, no es un elemento complementario. No nos confundamos, porque si no caemos en el problema de la Iglesia Católica que vamos a hablar enseguida. No es un elemento complementario. Las obras no es un elemento complementario. Las obras son consecuencia natural de haber creído en Cristo. Amo a Cristo, creo en Cristo y de manera natural entonces vivo esa verdad que acabo de hablar. Y ese vivir se manifiesta en el amor, en la ayuda, en la misericordia hacia nuestros hermanos. No podemos decir, bien lo dijo Juan en su primera carta, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. No tiene sentido. Yo una vez les compartí, quizás hace como 2 años, Pastor Álvaro, sobre un profesor del seminario, Marcos Witti. Él nos compartió en clase una situación con sus 2 hijitos. Había problema entre los 2 y él llamó a sus hijitos, mijitos, vengan, vamos a hablar. Ustedes no pueden estar peleando. Entonces miró al pequeñito y le dijo, mi amor, tú tienes que amar a tu hermano. Él es tu hermano. Tienes que amarlo. Y responde el cabezoncito ese, papi, tú tienes razón. Lo que pasa es que yo amo tanto a Dios que no me queda amor para mi hermano. Y sin vergüenza. ¿Ah? Yo amo tanto a Dios que no me queda amor para mi hermano. Vaya que lo muerde un burro. ¿Y qué le pasa? Es cierto esa realidad, ¿no? Ahora, el tercero de los asuntos es maravilloso. Esto de qué es primero, hay una discusión. La Iglesia Católica dice y habla de la salvación por obras. Y dice que la fe no es completa, que necesita las obras para salvación. Escuchen el jueguito de palabras porque uno puede caer en la trampa. Ve, tienes razón, no. La fe con las obras. Es decir, sin las obras, entonces no puede haber salvación. Pero Pablo dice, hablando a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, él dice, mas por fe sois salvos y no por obras. Y esto no es de ustedes, es don de Dios para que ninguno se gloríe. Entonces, un momentico. ¿Cómo es el asunto? El asunto es claro. Las obras, repito, son consecuencias naturales. Es resultado natural de la fe auténtica que tengo en el Señor. ¿Entienden? Pero la salvación es por fe. Pero no es la fe, esa fe filosófica o esa fe académica. No, es una fe que es viva. Es una fe que es viva. Creo y actúo. Creo y vivo. Creo y ando. Creo y se evidencia. ¿Están entendiendo, amados? Ellos están equivocados. Y les voy a contar una cosa.
Y ustedes se dan cuenta que la Iglesia Católica es una abanderada en hacer obras. Y tanta gente que allí da. De pronto nos enganchan un católico aquí y con todo respeto, o nos ponen un fariseo y ese fariseo diezma más que todos nosotros juntos. Pero porque ellos tienen la mentalidad de que son aceptados por Dios, porque dan, porque hacen obra. Y están equivocados, porque la salvación es por fe. Las obras son añadidura. Amén. Ahora, en este tercer asunto es la fe que no se evidencia en hechos, está muerta. Está muerta. Y aquí lo que hace Santiago ahora es sencillamente colocarnos un par de ejemplos. Ya él no va a seguir. Ya él ha dado la teoría, ya ha mostrado, evidenciado cómo es la cosa. Ahora va a colocar ejemplos para decir, miren, lo que les estoy hablando es esto. Y coloca a Abraham y coloca a una ramera llamada Rahab. Escuchen. El ejemplo de Abraham. Para convencerse de que la fe sin obras era infructuosa, debían considerar ellos el ejemplo de Abraham cuando se dispuso a sacrificar a su hijo. La fe de Abraham fue probada y fue aprobada por lo que él hizo. Observen, la fe y las obras estaban juntas, pero estas obras evidenciaron la fe. La fe sincera de Abraham le fue contada por justicia. En otras palabras, le fue contada por las obras que él hizo. Vamos un poquito a la historia. Desde el inicio, el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y te mostraré un lugar donde tú vas a ir. Y allí multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Y este hombre tenía muchas posesiones. La primera evidencia de su fe fue abandonar todo para seguir al invisible. Abandonar todo. Y qué dificultad para nosotros abandonar la cobijita el domingo en la mañana. Lo dejó todo. Hay una primera evidencia de fe. Actuó, creyó y dejó. Yo quiero que pensemos en eso. Creyó y dejó. Ahora, luego de pasados algún tiempo, Dios le da el hijo que necesitaba. Sara por fin tuvo su muchachote. Abraham, estaban felices. Hasta que el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Suena tan fácil, ¿verdad? Pero la única forma de entender eso es que nos metamos en las sandalias de Abraham. Primero la lucha. Y resulta que ellos no habían pedido. Ellos estaban conformes ya. Nos quedamos aquí, vernos la cara tú y yo. Y resulta que el Señor les promete descendencia. Y ahora que les promete descendencia, le dice que se la sacrifiquen. Eso no tiene sentido. Humanamente no tiene sentido. Sin embargo, Abraham obedece. Prepara todo y va a sacrificar a su hijo. La pregunta que hemos hecho tantas veces es, ¿cómo sabía Abraham que era Dios el que le estaba pidiendo a su hijo y no que era Satanás que quería matarle a su hijo? Empecemos por ahí. ¿Cómo sabía? Abraham tenía comunión con Dios. Abraham creía en Dios, confiaba en Dios. Vámonos un momentito o retrocedamos en la historia. No miento, avanzamos en la historia y nos encontramos con Job. ¿Se acuerdan las palabras de Job con todo el desastre? Y no escuchamos a Job renegando de ninguna manera. Para más fue la mujer, que lo veía ahí enfermo y de todo, y le dijo, bueno, ¿y qué es lo que tanto tú esperas? Maldice a Dios y muérete. Dios mío, con todo lo que había pasado y ahora de ñapa aparece esta mujercita y le dice eso. ¿Se acuerdan las palabras de Job? Dios dio,
Dios quitó, a él sea el honor por siempre. ¿Se dan cuenta? Este hombre. Pues aquí está Abraham. Aquí está Abraham. Y Abraham arranca con su hijo. Ay, este muchachito lenguilargo, ¿por qué no se queda callado? Papá, ya tenemos la leña. Ya tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero? Ay, Dios mío, cállate, cabezón. El cordero eres tú. Dios mío. Y vaya, al tercer día. Y faltan 3 días y luego faltan 2 y se llegó la hora y no sé, no podemos estar por allá pensando lo que no debemos, pero por allá no pensaba Abraham, y el Señor por allá en algún lado me va a agarrar y me va a decir, ya no, que ya llegó hasta el último momento, ya lo montó, lo encaramó ahí, le tapó la cara, levantó el cuchillo. ¿Ustedes saben qué había ahí? Una fe absoluta. El Señor me dijo, ya no me detuvo, no me va a detener. Y aquí voy y lanza el viaje. Escucha la voz, detente. Porque ya sé que temes a Dios. Por esta fe de Abraham, esta obra, confió y actuó. Dice la palabra que le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Usted y yo no nos sentiríamos tan contentos y felices que Dios nos llame sus amigos por confiar en Él. ¿Cuántos querríamos ser amigos de Dios? Amén. Amigos de Dios. Amigos de Dios por medio de la fe. Pero hay más. Hay una inconversa. Dios mío, me gusta. Pero hay una inconversa que ustedes se van a asombrar, porque esta inconversa ha oído hablar de Dios y cree en Dios. Y es una prostituta. Resulta que van a tomar Jericó. Y hasta allá, no sé cómo habían hecho, no sé cómo llegó allá la información, pero llegó que venía el pueblo de Israel arrasando con todos los pueblos vecinos y se iban a tomar Jericó. Y entonces llegan los 2 espías que van a averiguar y resulta que uno cree que los espías solo se dan cuenta de lo que van a hacer, pero uno no sabe que hay otros espías que también se dieron cuenta. Y resulta que cuando llegan los 2 espías, llegan donde ella, y en el capítulo 2 de Josué aparece eso espectacular. Cuando entran, ella les dice, ustedes son enviados de Dios y vienen de Israel. Vienen de aquel Dios que es grande y todopoderoso, que ha sido el que les ha venido dando la victoria. Esta mujer sabe, esta mujer tiene información valiosa, sabe quién es Dios por los hechos de Dios. Pero ella es suficiente su fe, ella va a actuar. Y ella los esconde. Y ella hace un trato con ellos para que los defiendan, que cuando ellos lleguen encuentren por allá una pañoleta roja que está colgada allá en la parte donde ellos viven y no les causen daño. Y ella los escondió, les dio la información que necesitaban y estos hombres se fueron. Cuando llegaron, los israelitas hicieron todo lo que hicieron y acabaron con mucha parte. No los tocaron a ellos. Y dice la palabra que Rahab lo que hizo le fue contado por justicia. Es decir, lo que obró evidenció que sí había creído en Dios. Y asómbrense, esta mujer hace parte del árbol genealógico de Jesús. Esta mujer. Pero ya saben de dónde viene esa ramificación. De la fe que es auténtica y vívida. Así que, amados de Dios, lo que nos está enseñando Santiago es tan sencillo y tan profundo. Creemos en Jesús, confiamos en Jesús, reconocemos y confesamos que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios Padre.
Creemos que Jesús murió en una cruz y allí venció el pecado, el mundo, la carne, venció a Satanás. Creemos eso. Si creemos eso, la palabra dice que somos salvos, pero ese creer se evidencia en las obras que nosotros hacemos. Si usted dice creer y usted está manicruzado y ve a su hermano, que ese es el ejemplo, en necesidad, y usted no le ayuda, usted sencillamente no ha creído en Cristo. Usted sencillamente no es un verdadero seguidor. Allá hay almas para ir por ellas. Yo no puedo. Es posible que usted no pueda, que usted esté trabajando, pero que usted se quede en la casa y que vayan otros. Cuestiónese a ver si su fe, si es auténtica y si usted es un verdadero cristiano o no. Cuestiónese. Nuestra tarea es enseñarles la verdad, pero usted toma la decisión. Amén, iglesia.